Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Dotado de una fuerza sobrenatural, temido por ejércitos enteros, pero vencido por una sola mujer. La historia de Sansón no es solo una historia de poder físico, es una advertencia sobre la fragilidad humana, la traición y la redención que solo Dios puede dar. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy descubrirás Sansón, la fuerza que cayó por amor. Una historia de poder, traición y redención. Prepárate para una narrativa que va más allá del músculo y nos revela cómo incluso el más fuerte puede caer, pero también puede levantarse por la gracia de Dios. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. Desde los primeros días del pueblo de Israel, hubo momentos en que Dios levantaba a hombres y mujeres extraordinarios para cumplir su propósito. Uno de esos hombres fue Sansón, un nombre que hasta hoy resuena con poder, fuerza y advertencia. Sansón no era un hombre común. Antes de que siquiera naciera, un ángel del Señor se le apareció a su madre, una mujer estéril, y le anunció que tendría un hijo consagrado a Dios desde el vientre. Él sería nazareo, apartado para Dios. No debía cortarse el cabello ni beber vino, ni acercarse a nada impuro. Sería el libertador de Israel. Comenzaría a salvar al pueblo del yugo opresor de los filisteos. Desde joven, Sansón mostró señales de que era especial. El Espíritu del Señor venía sobre él, dándole una fuerza sobrenatural. Podía desgarrar a un león con sus propias manos, como si fuera un cabrito. Su fuerza no era humana, era divina, pero Sansón también tenía un corazón impulsivo. Se dejaba guiar por sus emociones más que por su llamado. Se enamoraba fácilmente, y muchas veces de mujeres que no compartían su fe ni su propósito. La primera vez fue con una mujer filistea de Timnat. Eso trajo un conflicto que encendería la chispa de su misión, pero también de su tragedia. Su matrimonio fallido con la filistea terminó en traición, fuego y muerte. Sansón, furioso, mató a 30 hombres filisteos solo para pagar una apuesta. Y así comenzó su guerra personal contra los enemigos de Israel, no con un ejército, sino con su fuerza divina y su ira. Una vez, los filisteos intentaron capturarlo mientras estaba en una ciudad llamada Gaza. Sansón, sabiendo que lo esperaban, arrancó las puertas de la ciudad, las cargó sobre sus hombros, las llevó a la cima de una colina. Nadie podía detenerlo. Su nombre se volvió leyenda entre los israelitas y pesadilla para los filisteos. Pero entonces apareció Dalila y con ella el verdadero enemigo de Sansón, la debilidad del corazón. Dalila, seductora y persistente, fue sobornada por los filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. Sansón, confiado y enamorado, jugaba con fuego, sin saber que estaba a punto de ser consumido. Una y otra vez, Dalila le preguntaba por su secreto. Sansón mentía, probaba, la desafiaba, pero al final cedió, le dijo la verdad. Nunca se ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo, y si me cortan el cabello, perderé mi fuerza. Y así, en la oscuridad de la noche, cuando Sansón dormía profundamente en el regazo de Dalila, el silencio fue interrumpido por el sonido de unas tijeras. Hebra tras hebra, su cabello fue cortado, cayendo al suelo como símbolo de una conexión rota entre Sansón y su Dios. Su voto nazareo, su pacto sagrado, había sido quebrantado, y con ello, su fuerza desapareció. Dalila, convencida de que esta vez era verdad, gritó:
«Sansón, los filisteos vienen contra ti». Él despertó como otras veces dispuesto a luchar. Pero algo había cambiado. Ya no tenía fuerza. El Espíritu del Señor se había apartado de él. Por primera vez, Sansón estaba verdaderamente solo. Los filisteos se abalanzaron sobre él con una furia contenida durante años. Lo capturaron, lo encadenaron, le sacaron los ojos. Aquel que antes fue el terror de los enemigos de Israel, ahora era un prisionero ciego, humillado, forzado a moler grano en la cárcel como un esclavo. Sansón había caído tan bajo como nunca imaginó. Y todo por una traición nacida del deseo y la desobediencia. Pero aquí no termina su historia. En esa oscuridad profunda, mientras sus manos tocaban la piedra y su corazón el fondo del arrepentimiento, Sansón comenzó a cambiar. En medio del silencio de la prisión, su cabello comenzó a crecer de nuevo, pero más importante aún, su fe también. El Sansón orgulloso, impulsivo y confiado en su fuerza, estaba siendo reemplazado por un hombre quebrantado y dependiente totalmente de Dios. Los filisteos, llenos de arrogancia, no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pensaban que su enemigo estaba acabado. Organizaron una gran fiesta para rendir culto a Dagón, su dios, y decidieron burlarse públicamente de Sansón. Lo sacaron de la prisión, lo llevaron al templo, lo exhibieron como un trofeo de guerra, una prueba de que su Dios había vencido al Dios de Israel. Miles de filisteos estaban presentes. El templo estaba lleno, los príncipes, los líderes, el pueblo entero. Y en medio de ellos un hombre ciego, débil a los ojos humanos, pero con el corazón más fuerte que nunca. Sansón, guiado por un niño, pidió ser llevado hasta las columnas centrales del templo. Puso sus manos sobre ellas y oró. No pidió venganza, pidió redención. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Con todo su ser, Sansón empujó las columnas. El templo comenzó a temblar. El estruendo fue ensordecedor. Las columnas cedieron, el techo se vino abajo y con él miles de enemigos fueron aplastados. Fue su último acto, pero también su más glorioso. Murió junto a ellos, pero en ese momento cumplió el propósito para el cual había nacido. La historia de Sansón no es simplemente una tragedia de fuerza perdida o de errores cometidos. Es una historia de propósito redimido, porque aun cuando parecía que todo estaba perdido, incluso cuando su fuerza lo había abandonado, Dios aún tenía un plan. Sansón había sido apartado desde el vientre de su madre con un propósito divino, y al final de sus días, ese propósito se cumplió en su totalidad. A veces, el camino hacia el propósito no es recto. Hay caídas, hay momentos de oscuridad, decisiones que parecen alejarnos de nuestro llamado. Pero si algo nos enseña la vida de Sansón, es que Dios puede usar incluso nuestras ruinas para cumplir su voluntad. La debilidad de Sansón, su humillación, se convirtieron en el escenario perfecto para mostrar el poder de Dios. Desde lo profundo de su arrepentimiento, Sansón encontró la fuerza más poderosa de todas, la dependencia total de Dios. Ya no era el hombre que confiaba en sus músculos ni en su fama, sino en la misericordia del Altísimo. Su historia nos grita a todos que no importa cuán lejos hayamos caído, si hay arrepentimiento sincero, Dios puede levantar aún lo que parece completamente destruido. En aquel templo en ruinas donde cayeron miles de enemigos, también cayó un hombre restaurado por la gracia. Su último aliento fue una declaración de fe. No fue la fuerza humana la que derribó esas columnas, fue la respuesta divina a un corazón quebrantado. Y con ese último acto, Sansón se convirtió en un héroe de la fe, mencionado en Hebreos 11, como uno de los grandes ejemplos de quienes confiaron en Dios. El eco de esa oración que Sansón elevó sigue resonando hoy. Oh Señor, fortaléceme solo esta vez.
¿Cuántas veces también nosotros hemos sentido que ya no hay segundas oportunidades? ¿Cuántas veces creemos que ya no somos útiles para Dios por nuestras fallas? Pero el Señor responde a quienes claman con humildad. Él restaura, fortalece y renueva. La vida de Sansón es una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Una advertencia sobre los peligros del orgullo, la desobediencia y el dejarse seducir por lo que aleja de Dios. Pero también es una esperanza de que nunca es demasiado tarde para volver a los brazos del Padre. Aunque nuestros ojos espirituales se hayan cerrado, aunque nos sintamos en la prisión del fracaso, Dios aún puede hacer algo glorioso. No se trataba solo de Sansón, se trataba del pueblo de Dios. Al eliminar a miles de filisteos en su muerte, Sansón abrió el camino para que Israel respirara, para que sus enemigos fueran debilitados, para que la nación tuviera esperanza. Su sacrificio no fue en vano, fue el cumplimiento del llamado para el cual fue formado, comenzar a liberar a Israel de sus opresores. ¿Y si Sansón no hubiera fallado? ¿Y si nunca hubiera sido capturado? Tal vez nunca habría comprendido cuán profundamente necesitaba a Dios. Su caída fue dolorosa, pero su levantamiento fue glorioso. Y es que en el reino de Dios no se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas. Y Sansón, en medio de las ruinas, terminó de pie en espíritu. La historia de Sansón nos deja con una lección indeleble. Dios no abandona su propósito, incluso cuando nosotros fallamos, y si permitimos que Él trabaje en nuestro corazón, si nos rendimos como lo hizo Sansón al final, Él tomará nuestras debilidades y las convertirá en armas de victoria. Lo que el enemigo pensó que era una derrota fue en realidad la más grande victoria de Sansón. Porque a veces el mayor acto de fuerza no es derribar muros, sino inclinarse ante Dios y decir: «Aquí estoy, haz tu voluntad». Sansón lo entendió al final, y con su último suspiro cumplió el destino para el cual había nacido. Y así, entre los escombros, cuando todo parecía perdido, emergió una verdad que traspasa generaciones. La verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en la fe. Lo que hizo de Sansón un hombre poderoso no fue su cabello, sino la mano de Dios sobre él. Lo que lo levantó en sus últimos momentos no fue la ira, sino la gracia que aún lo sostenía, incluso cuando parecía que todo había terminado. La historia de Sansón no terminó en derrota, sino en redención, porque Dios no es un Dios que abandona a sus escogidos, sino que persevera en su propósito hasta el final. Y cuando Sansón empujó esas columnas, no solo cayó un templo, cayó una era de opresión para el pueblo de Israel, y se levantó un ejemplo eterno de cómo Dios puede redimir cualquier historia, por rota que esté. Muchos miraban a Sansón como un juez fuerte, como un líder indomable, pero en el cielo Dios lo veía como un instrumento en formación, porque el quebranto forma carácter. La humillación no fue un castigo sin sentido, sino una oportunidad para que Sansón aprendiera a depender totalmente de Dios, más allá de su don, más allá de su título, más allá de su fama. En cada generación se levantan personas con grandes talentos, dones únicos, llamados especiales. Pero si esos dones no están sometidos a la dirección de Dios, se convierten en armas que pueden destruir más que edificar. Sansón nos enseña que el llamado sin comunión nos lleva al fracaso, pero el llamado en manos de Dios, aún al final, puede restaurar naciones. La ceguera física de Sansón lo llevó a ver con claridad lo que antes no comprendía. Él no necesitaba ver con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Fue allí, en la oscuridad de su prisión, donde vio con más nitidez su misión. Fue allí donde la luz de la presencia de Dios volvió a brillar dentro de él, más intensa que nunca. Y mientras el templo filisteo se llenaba de celebraciones blasfemas, creyendo que su dios Dagón había vencido al Dios de Israel, el cielo preparaba su respuesta. Dios no comparte su gloria con nadie.
Y en el momento exacto, cuando todos pensaban que la historia de Sansón era una vergüenza, Dios la transformó en victoria eterna. El estruendo de las columnas cayendo no solo fue un sonido de juicio, fue un clamor de justicia. Fue la firma final de un Dios que nunca abandona su plan. Fue la confirmación de que aún en la muerte, los hijos de Dios pueden cumplir su propósito si se rinden en fe y obediencia. Sansón murió físicamente, pero espiritualmente fue más fuerte que nunca. Este momento nos recuerda que lo que para el mundo parece locura, para Dios es sabiduría. Lo que para otros puede ser el fin, para Dios puede ser el comienzo de algo eterno. Así como Sansón cumplió su llamado al final, tú también puedes ser usado por Dios, incluso si tu historia ha tenido errores o caídas. Sansón no fue perfecto, su vida no fue intachable, pero fue un hombre llamado, escogido, apartado por Dios. Y eso fue suficiente para que al final su historia se escribiera con letras de oro en los libros del cielo. No porque Sansón fuera grande, sino porque Dios es experto en levantar a los caídos y glorificarse en lo imposible. Y hoy su historia nos sigue hablando. Nos dice que no importa cuán rota esté tu situación, cuán lejos hayas caído, si tu corazón se rinde ante Dios como lo hizo Sansón, Él puede usarte poderosamente. Porque cuando Dios escribe tu final, siempre es mejor que cualquier comienzo. Y fue así como, desde las ruinas de aquel templo filisteo, se levantó un mensaje eterno que ha trascendido el tiempo. Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos. Sansón, humillado, sin visión, prisionero y quebrado, fue más útil en sus últimos momentos que en toda su vida anterior. Porque cuando todo lo demás se desvanece, lo único que queda es la fe. Los escombros no solo sepultaron a sus enemigos, también sepultaron su pasado lleno de errores, decisiones impulsivas y caminos equivocados. Lo que quedó fue la obediencia tardía, pero sincera, de un hombre que alzó su alma al cielo y pidió una última oportunidad para cumplir el propósito de Dios. Y el Señor, fiel a su misericordia, respondió, no lo ignoró, no lo desechó. Le dio fuerza una vez más, no para su gloria personal, sino para la gloria de aquel que lo escogió desde el vientre de su madre. Porque cuando Dios llama, su llamado permanece, incluso cuando nosotros fallamos. Desde entonces, la historia de Sansón no se cuenta como una simple tragedia. Se cuenta como una advertencia, como una enseñanza, como una esperanza viva. Nos enseña que los dones son valiosos, pero que la comunión con Dios es lo que les da verdadero sentido. Sansón tenía fuerza, pero no dirección, hasta que fue guiado por la mano de Dios en su quebranto. Y qué paradoja tan hermosa, fue cuando perdió todo que lo ganó todo. Fue cuando dejó de confiar en sí mismo, que comenzó a confiar en Dios. Fue cuando dejó de luchar por su propia voluntad, que se convirtió en instrumento de la voluntad divina. Allí, en medio del dolor, nació el verdadero Sansón. Los hombres vieron su caída, pero Dios vio su corazón. La gente lo llamó derrotado, pero el cielo lo llamó guerrero. Muchos se burlaron de su final, pero en realidad fue el principio de una victoria que liberó a un pueblo entero de la opresión. Sansón murió, sí, pero su legado permanece vivo, recordándonos que los errores no son el final, si permitimos que Dios los redima. Y esta historia también te incluye a ti, porque todos, de una u otra forma, hemos sido como Sansón, fuertes por fuera, pero batallando por dentro, guiados por impulsos, por deseos, por orgullo, por decisiones erradas. Pero hay esperanza. Dios no ha terminado contigo. Si respiras, aún hay propósito. La historia de Sansón también es la tuya, si decides entregar tu debilidad en manos del que da fuerza. Si como Él te arrodillas una vez más y clamas, Señor, acuérdate de mí, porque esa es la oración que cambia destinos. Cuando clamas desde el quebranto, Dios responde desde la gloria. Sansón no recuperó su visión natural,
pero obtuvo una visión espiritual. Ya no necesitaba ver con los ojos del cuerpo, porque el espíritu lo guiaba hacia su destino eterno. En esos últimos segundos, todo cobró sentido, y allí, entre el estruendo de las piedras cayendo, el cielo escribió con fuego: aquí yace un hombre redimido. Y así, generación tras generación, esta historia nos alcanza para decirnos: no importa cuán bajo hayas caído, mientras tengas fe, Dios puede levantarte una vez más. A veces, el mayor testimonio no es una vida sin errores, sino una vida restaurada por la gracia. Y aunque el cuerpo de Sansón yacía bajo los escombros, su espíritu se elevó como un estandarte de fe, porque su muerte no fue el final, fue el cumplimiento. Fue la señal de que Dios puede usar lo quebrado para traer liberación, lo despreciado para traer victoria, lo caído para levantar a muchos. En su último aliento, Sansón se convirtió en más que un juez, se convirtió en un símbolo eterno de redención. Los filisteos celebraban su caída, pero no entendían que la verdadera fuerza de Sansón no residía en su cabello, sino en la voluntad de un Dios soberano. Ellos vieron a un hombre derrotado, pero Dios veía el propósito cumplido, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, y Sansón fue la prueba viviente de ello. Israel, que había sido oprimido, volvió a respirar libertad, y lo hizo gracias a un hombre que, aunque falló muchas veces, decidió obedecer cuando más importaba. Eso nos enseña que no importa cuántas veces te hayas equivocado, lo que importa es lo que decides hacer con lo que te queda. Sansón no tenía ojos, ni ejército, ni armas. Solo tenía a Dios, y eso fue suficiente. Las Escrituras lo registraron entre los héroes de la fe, no por ser perfecto, sino por ser perseverante. Porque la fe no es la ausencia de errores, sino la persistencia en creer a pesar de ellos. Sansón creyó, se humilló, clamó, y Dios respondió, no con palabras, sino con poder. Y eso debe resonar hoy más que nunca. Muchos se sienten derrotados, cansados, quebrantados. Pero la historia de Sansón no fue escrita para que te sientas condenado, sino para que te sientas llamado. Llamado a volver a tu propósito, a confiar de nuevo, a levantarte una vez más aunque todo parezca perdido. Sansón cayó muchas veces, pero también se levantó. Fue encadenado, pero su espíritu nunca fue aprisionado. Porque cuando un hombre entrega su voluntad a Dios, ni los barrotes, ni las burlas, ni las sombras del pasado pueden detener su destino. El templo cayó, pero el propósito de Dios permaneció. Y eso es lo que nos inspira de esta historia, que no fue la fuerza de Sansón, lo que cambió la historia, fue su fe, fue su clamor, fue su decisión de entregarse por algo más grande que él mismo. Esa es la verdadera fortaleza que mueve montañas, que rompe yugos, que transforma vidas. Entonces, si hoy estás luchando con tus propias cadenas, si sientes que has fallado, recuerda esto: aún hay esperanza, aún hay propósito, aún hay poder en la oración más sincera que puedas levantar. No necesitas ser perfecto, solo necesitas volver a Dios con todo tu corazón. Porque cada Sansón moderno que se rinde ante Dios se convierte en un instrumento de libertad. Cada vida que se quebranta con humildad se convierte en testimonio de gloria. Y así como los muros de aquel templo cayeron, también caerán las fortalezas que te rodean cuando clames con fe. La historia de Sansón no termina en su muerte, sino en la vida de cada persona que decide creer una vez más. Porque su historia es semilla, es eco, es llamado. Y tú, que escuchas esta palabra, eres parte de ese legado. No dejes que el enemigo celebre tu caída. Levántate, clama, y deja que Dios haga lo imposible. Y así como los muros del templo se desmoronaron, también deben caer los muros que hemos construido en nuestra alma. Esos muros de culpa, de miedo, de vergüenza, de desobediencia. Sansón, al final de sus días, comprendió que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el corazón que se rinde delante de Dios. Lo entendió no en la cima de su gloria,
sino en el valle de su humillación. Allí, con los ojos arrancados y rodeado de enemigos, Sansón encontró claridad, porque a veces la oscuridad física permite ver con mayor luz espiritual. Él, que alguna vez actuó por impulso, ahora actuó por fe, y ese acto de fe movió el cielo. No fue una oración elocuente, fue una oración sincera. No fue un templo entero, fue un corazón quebrantado, y Dios respondió. Esta historia nos recuerda que los errores no son el final, son parte del camino, que el quebranto puede ser el principio de una nueva visión. Sansón había sido apartado desde el vientre de su madre para un propósito mayor, y aunque lo desvió muchas veces, Dios no borró su llamado. Lo esperó, lo sostuvo, y cuando fue el momento, lo usó con poder. Muchos se sienten lejos del plan de Dios porque han fallado, porque han caído, porque han pecado, pero si Sansón, aún en su estado de derrota, fue restaurado y usado, entonces hay esperanza para ti, hay gracia para ti, hay propósito en ti. Solo necesitas hacer lo que él hizo, clamar desde lo profundo. En ese clamor, Sansón dijo, «Señor, acuérdate de mí». Y ese clamor sigue resonando en el cielo cada vez que un corazón arrepentido lo repite. No importa cuán largo haya sido el camino lejos de Dios, un paso de vuelta en fe basta para activar su misericordia. No tienes que esperar a estar fuerte, solo tienes que estar dispuesto. El enemigo pensó que tenía a Sansón vencido. Lo exhibieron, se burlaron, celebraron su aparente ruina, pero no contaban con el Dios de los imposibles. Así como con Jesús en la cruz, el enemigo pensó que había ganado, sin saber que estaba presenciando su propia derrota. Dios siempre tiene la última palabra, y en el caso de Sansón, esa última palabra fue redención, fue victoria, fue cumplimiento, no de un héroe sin mancha, sino de un hombre que fue moldeado por su dolor, que fue procesado por sus errores, y que terminó cumpliendo su llamado en el momento más improbable. Eso es gracia, eso es propósito divino. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No te mires como te ve el mundo, mírate como te ve el cielo. El cielo no vio a un prisionero, vio a un libertador. No vio a un ciego, vio a un instrumento. Y lo mismo pasa contigo. Quizá otros ya no creen en ti, quizá tú mismo te diste por vencido, pero Dios no ha terminado contigo. Aún hay más, aún puedes ser usado, aún puedes derribar fortalezas. Que esta historia no quede en la antigüedad, que no sea solo un relato poderoso, que se convierta en una inspiración viva para tu vida hoy. Porque el mismo Dios que respondió a Sansón es el que te está llamando ahora. Y si decides hoy clamar como Él, prepárate para ver lo sobrenatural, para que tu vida se convierta en un testimonio, para que tus ruinas se conviertan en plataforma de gloria. Así como Sansón, tú puedes decir, Señor, dame fuerzas esta vez más, una última vez más, una oración más, una entrega más, y verás cómo el cielo se mueve a tu favor. No porque seas perfecto, sino porque has decidido confiar en aquel que nunca falla. Y mientras los escombros caían sobre los filisteos, también caían las cadenas invisibles que lo habían atado por tanto tiempo, cadenas de orgullo, cadenas de deseos desenfrenados, cadenas de decisiones mal tomadas. En ese último acto de fe, Sansón no solo venció a sus enemigos físicos, también venció a sus enemigos internos. El Sansón que murió no era el mismo Sansón que jugó con su llamado. Porque a veces Dios permite que toquemos fondo para que descubramos que Él es el cimiento que nunca se mueve. Sansón tocó fondo, pero en ese lugar encontró a Dios de una forma más real que nunca. Y aunque murió en ese templo, nació una historia eterna, una lección viva, un eco que aún retumba en cada corazón que se siente débil, roto o sin propósito. Las hazañas de Sansón no solo se cuentan por la fuerza de sus brazos, sino por la fuerza de su redención, porque es más fácil derribar muros externos que enfrentar nuestras propias murallas internas. Pero Sansón lo hizo. Derribó la vergüenza, derribó el fracaso,
derribó la desesperanza, y eso, en el cielo, tiene más peso que cualquier victoria militar. Israel miró ese acto final como un símbolo. El pueblo que había estado oprimido, ahora veía esperanza. Porque si Dios pudo usar a Sansón incluso en su peor momento, entonces hay un mensaje claro. Dios no desecha a los suyos. Él restaura. Él levanta. Él redime. Su gracia no se agota. Su llamado no se borra. Tal vez hay quienes escuchan esta historia sintiendo que ya perdieron demasiado, o que ya no tienen fuerza. Pero es justo ahí, en ese lugar donde crees que no queda nada, donde Dios puede hacer su mejor obra. No es cuando estamos completos, sino cuando nos rendimos que Él actúa con poder. Sansón no pidió su fuerza por ego, la pidió por propósito. Y esa es la clave, pedirle a Dios no por venganza, sino para que su voluntad se cumpla. No para glorificarnos, sino para que su nombre sea glorificado. Sansón entendió, aunque tarde, que no se trataba de él. Y ese cambio de corazón fue el que activó la intervención divina. Porque un corazón humilde abre los cielos, pero uno orgulloso los cierra. Sansón murió, sí, pero su historia quedó viva. Y aún hoy, cuando enfrentamos gigantes, pruebas, tentaciones o caídas, su ejemplo nos habla. Nos dice que aunque hay consecuencias por nuestras decisiones, también hay esperanza en el arrepentimiento. Hay poder en volver a Dios. Hay victoria después de la caída. No es el final lo que define al hombre, sino lo que hace con él. Sansón usó su final para glorificar a Dios. No tuvo un retiro glorioso ni una vida perfecta, pero tuvo algo que muchos desean, una segunda oportunidad para cumplir su propósito, y eso es más valioso que cualquier corona. Tú también puedes levantarte. Tal vez no recuperarás lo perdido físicamente, pero puedes recuperar el llamado, la visión, la comunión con Dios. Y eso, a los ojos del cielo, vale más que el oro. Así como Sansón fue recordado no por su caída, sino por su fe final, tú también puedes ser recordado por tu regreso, por tu clamor, por tu obediencia, porque donde termina la fuerza humana, comienza el poder de Dios. Y donde hay una rendición sincera, siempre hay un nuevo comienzo. No importa cuán oscura sea tu historia, Dios es especialista en transformar finales en nuevos inicios y derrotas en testimonios poderosos. La historia de Sansón no solo nos habla de fuerza física, nos habla de propósito divino. Fue escogido desde el vientre, apartado por Dios, para liberar a su pueblo. No fue casualidad que naciera con ese llamado, no fue un accidente su fuerza sobrenatural. Todo tenía un propósito, pero Sansón, como muchos de nosotros, tardó en entender que el don sin obediencia pierde el rumbo. ¿Cuántas veces caminamos con poder pero sin dirección? Con talento pero sin obediencia, con oportunidades pero sin temor de Dios. Sansón tenía todo para triunfar, pero se dejó llevar por sus propios deseos. Y eso nos muestra que no basta con ser usados por Dios. Necesitamos caminar con Él. Porque lo que comienza en el espíritu puede terminar en la carne si perdemos el enfoque. Sansón se creyó invencible. Pensó que podía jugar con su llamado, que nada le pasaría. Pero cuando el Espíritu del Señor se apartó de él, se dio cuenta de su fragilidad. Esa escena en la que despierta y no se da cuenta de que la presencia de Dios ya no está con él, es una advertencia poderosa para nuestras vidas. No hay peor ceguera que la del alma que se aleja de Dios. Y fue literal. Sansón terminó ciego. Los filisteos le sacaron los ojos, pero fue en esa oscuridad donde comenzó a ver con claridad. A veces, perderlo todo es lo que nos permite ver lo que realmente importa. A veces, el dolor más profundo es la puerta a una relación más íntima con Dios. Y en la soledad, en la humillación, Sansón encontró algo que nunca tuvo en sus días de gloria: dependencia total de Dios. El hombre fuerte se volvió débil, el guerrero se volvió prisionero, el líder se volvió esclavo. Pero en esa condición, Sansón volvió a orar, volvió a hablar con Dios. Ya no como un juez orgulloso,
sino como un hijo arrepentido. Y eso tocó el corazón del Padre, porque Dios no se conmueve por nuestras hazañas, sino por nuestro quebranto. El cabello de Sansón comenzó a crecer, y eso no solo era un detalle físico, era una señal de que el favor de Dios estaba volviendo. Era un símbolo de que la historia aún no había terminado, que aunque lo habían humillado, su propósito seguía vivo, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y si Él te llamó, aunque te hayas desviado, aún hay esperanza para ti. Sansón se aferró a las columnas del templo, no solo con sus manos, sino con su fe. Hizo una oración sincera. Señor, acuérdate de mí. No pidió venganza, pidió propósito. No pidió gloria, pidió redención. Y Dios respondió. Porque cuando tu oración viene desde lo profundo del corazón, Dios inclina su oído. Y en ese último acto, Sansón venció a más enemigos que en toda su vida. No con espada, no con ejército, no con fama, sino con una fe renovada, una entrega total, una rendición absoluta. Y así nos dejó una lección eterna. No importa cuán bajo hayas caído, si te vuelves a Dios, Él puede usarte con más poder que antes. La historia de Sansón es una historia de errores, pero también de gracia, de orgullo, pero también de humildad, de caída, pero también de redención. Porque lo que define tu vida no es el tropiezo, sino lo que haces después de caer. Y si decides volverte a Dios, como Sansón, Él puede escribir el final de tu historia con gloria. Dios no busca perfectos, busca disponibles. Y si hoy te sientes débil, ciego, encadenado o perdido, recuerda que el mismo Dios que restauró a Sansón quiere restaurarte a ti. Porque donde termina tu fuerza, comienza su poder, y en tus manos temblorosas, Él puede poner una victoria eterna. Y es que cuando vemos a Sansón en su punto más bajo, no vemos a un hombre derrotado por completo, sino a un corazón que por fin comprendió quién era su verdadera fuente. Porque la fuerza de Sansón nunca estuvo en su cabello, sino en su consagración. El cabello era solo el símbolo de un pacto, pero cuando el corazón se reconcilió con Dios, el poder volvió. El secreto nunca fue la fuerza, fue la obediencia. ¿Cuántos de nosotros hemos roto pactos? ¿Cuántos hemos vendido nuestros principios por placer, por presión, por desesperación? Pero la historia de Sansón nos grita que aún hay vuelta atrás. Que no importa cuántas veces hayas fallado, si hay un suspiro de rendición en tu interior, Dios está dispuesto a escucharte, porque Él no desecha un corazón contrito y humillado. Sansón murió derribando un templo enemigo. Pero más que eso, derribó su orgullo, su autosuficiencia, su desconexión espiritual. En su muerte, Sansón fue más útil para el propósito divino que en muchos de sus años de libertad. Y eso nos enseña que a veces, cuando todo lo que tenemos se viene abajo, Dios recién está comenzando a obrar en nosotros. Dios no lo usó por lo que Sansón tenía, sino por lo que estaba dispuesto a entregar. Y ese sigue siendo el principio del reino. No es lo que posees, es lo que estás dispuesto a rendir. No es cuánta fuerza tienes, es cuánto confías. Y cuando tu confianza está en Dios, no importa tu condición, Él puede obrar lo imposible. Imagínate ese momento final. Las columnas tiemblan, el enemigo ríe sin saber que la victoria se acerca. Y en medio del bullicio, un hombre ciego ora. No hay público que lo aplauda, no hay ejército que lo respalde, solo hay una oración y una promesa que aún vive. Y entonces el poder de Dios desciende, no sobre un palacio, sino sobre un alma rendida, y en ese instante el cielo gana. No fue el fin de un hombre, fue el cumplimiento de un propósito, porque todo lo que Sansón vivió, incluso sus errores, fueron parte de un proceso que Dios usó para glorificarse. ¿No es eso lo que Dios hace con nosotros también? Usa nuestras derrotas para mostrarnos su gracia. Usa nuestros vacíos para llenarnos de su presencia. Y en nuestras ruinas, Él construye redención. Hoy puedes estar rodeado de escombros, como Sansón lo estuvo,
Puedes sentir que lo has perdido todo, pero aún puedes levantar tus manos, buscar las columnas y decir: Señor, acuérdate de mí. Esa es la oración que cambia destinos. Esa es la oración que derriba templos de opresión y levanta altares de propósito. Esa es la oración que Dios siempre escucha. Sansón no murió como un esclavo, murió como un guerrero restaurado. Y tú tampoco fuiste creado para vivir encadenado. Fuiste llamado a la libertad, a la victoria, a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Pero ese propósito solo se activa cuando decides rendirte por completo a Él. El enemigo pensó que al cegar a Sansón, lo había vencido, pero no sabía que aunque sus ojos estaban cerrados, su espíritu estaba más abierto que nunca. Porque a veces necesitamos cerrar los ojos al mundo para abrir el corazón al cielo, y cuando lo haces, lo que parecía tu final se convierte en el escenario de la gloria de Dios. Ahí, en medio de la nada, Él escribe una historia eterna. Sansón nos dejó una advertencia, pero también una esperanza. Nos mostró que el pecado tiene consecuencias, pero que el arrepentimiento tiene poder. Nos enseñó que las caídas no nos definen, pero sí pueden despertarnos, y que cuando te aferras a Dios, aún desde tu último aliento, puedes dejar un legado que trascienda generaciones. Y así termina la historia de Sansón, no como una tragedia, sino como un testimonio eterno del poder de la redención, porque Dios no está buscando personas perfectas, sino corazones dispuestos. Sansón, a pesar de sus fallas, de su orgullo, de sus decisiones marcadas por la carne, volvió su rostro a Dios en el momento más oscuro de su vida. Y fue entonces cuando la luz del cielo brilló con más fuerza que nunca. Este cierre no es una despedida de Sansón, sino una invitación a ti, que tal vez has sentido que te han cortado las fuerzas, que has perdido lo más valioso, que ya no hay salida ni propósito. Esta historia te grita que mientras haya aliento en tu pecho, hay oportunidad para volver a levantarte. Que el mismo Dios que oyó a Sansón entre cadenas y ruinas te escucha hoy, aquí y ahora. Porque lo glorioso de nuestro Dios no es que usa lo perfecto, sino que perfecciona lo quebrado. Lo glorioso no es que evita la oscuridad, sino que brilla con más fuerza dentro de ella. Y si Sansón, humillado, ciego, traicionado y encadenado, pudo clamar y ver a Dios obrar con poder, ¿cuánto más no hará contigo si hoy decides rendirte? Sansón encontró fuerza no en sus músculos, sino en su rendición, y tú también puedes encontrar tu verdadera fuerza cuando dejes de pelear solo, cuando sueltes el orgullo, cuando reconozcas que necesitas a Dios no como un recurso de emergencia, sino como el centro de tu vida. La historia de Sansón no es solo historia, es profecía viva. Es una promesa que aún resuena. Dios no ha terminado contigo. No importa si te han cortado el cabello o el corazón, si estás en el fondo o al borde del abismo. Si tienes el valor de clamar a Él, verás al enemigo caer bajo el peso de la gloria de Dios en tu vida. El templo del enemigo puede parecer firme, pero cuando un hijo o una hija de Dios decide consagrarse, aunque sea por última vez, el cielo se pone en movimiento. Y lo que parecía tu derrota se convierte en tu coronación. Lo que parecía tu castigo se vuelve tu victoria eterna. Lo que parecía el final se transforma en el comienzo de un legado que inspira a generaciones. No salgas de esta historia solo con emociones. Sal con decisión, decide consagrarte, decide buscar a Dios más allá del éxito, del placer, de las emociones. Porque en esa consagración está tu verdadero poder. No en lo que haces, sino en a quién perteneces. No en lo que el mundo ve, sino en lo que Dios sabe de ti. Hoy es día de derribar columnas, no para morir en ellas, sino para destruir lo que te ataba. Hoy es día de que Sansón se levante en ti, de que la unción regrese, de que el propósito reviva,
de que tu historia se vuelva un altar para la gloria de Dios. Porque si Sansón pudo ser restaurado, tú también. Si Dios no lo desechó a él, tampoco te desecha a ti. Así que levanta tu cabeza, aunque estés entre ruinas, porque el Dios que le dio fuerza a Sansón en su último suspiro, te da nueva vida a ti en este mismo instante. Amén. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo, quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.